pequeño apóstol de María, yo me entrego a ti, mi Dios. Como un pequeño hijo en tus brazos, yo me doy a ti. Estimados amigos, hoy Armada Blanca te comparte un tema que va a la médula espinal de lo que significa este movimiento de María. La vida y la espiritualidad de Padre Pío de Pietrelcina, detonador de santidades. Una madrugada en San Giovanni Rotondo era muy parecida a la anterior y a la anterior. Mujeres, hombres, niños que caminaban en silencio por las calles a las 2 de la mañana, callados todos, yendo todos hacia el monasterio y agolpándose cerca de las puertas enormes del templo. Ahí esperaban hasta que alguien, en aquella oscuridad y en aquel silencio, escuchaba las llaves del portero del templo. Allí viene, están por abrir. Y entonces así, muy a la italiana, se abrían las puertas de aquel templo de los capuchinos en San Giovanni Rotondo, en el Gargano. Y muy a la italiana lo digo porque entraban todos empujándose, unos a otros, pero cuando llegaban lo más cerca del altar, toda aquella falta de caridad a lo mejor en la forma de entrar, se convertía en algo místico, en algo tan hermoso, esperando con respeto que el Padre Pío apareciera. Y todos tratando de colocarse dentro y a lo largo de la puerta que comunicaba la sacristía con el altar. ¿Para qué? Para tocar a aquel hombre que arrebataba las miradas, con su mirada pacífica, tranquila, llena de ternura, cubriendo con unos grandes puños de la camisa abajo de los ornamentos aquellas heridas de los estigmas que Jesús habría de compartir con este hombre en el Monte Gargano. Pues bien, Padre Pío de Pietrelcina tiene varias frases que voy a ir compartiendo contigo. Esta misa era algo especial. Y venían de todas partes y de todas las regiones de Italia, y venían de todas partes y regiones de Europa, pero también de América. Se vieron ahí australianos, americanos, franceses, de todas partes del mundo. Venían a escuchar a esta misa que Padre Pío sabía decir de manera diferente, sabía celebrar profundamente como otro Cristo. Bueno, pues el Padre Pío nace a finales del 1800 y él le toca una camada de santos, por ejemplo, ¿como quién? Bueno, como Sor Faustina Kowalska, como también Luisa Picarreta. Le toca vivir los inicios de 1900 con la persecución religiosa en México, con tantas cosas. 1917, Fátima, Francisco, Jacinta y Lucía. Bueno, la aparición también de la Virgen a Bernadette. Fíjense qué momentos tan importantes, cuánta gracia estaba regalando Dios a la humanidad en ese siglo que comenzaba y en ese siglo que había de dar muchos mártires, testigos de la fe, testigos de Jesucristo al mundo. Decía Padre Pío, la humildad y la caridad son compañeras inseparables. La una glorifica y la otra santifica. ¿Por qué? Porque Padre Pío decía esto: hay que ser muy pequeños. Nuestro yo tiene que ser tan pequeño, que ya no inunde el proyecto que Dios tiene para nosotros. Que hagamos un vacío en el corazón para que Dios venga a habitar completamente en él. Para conocer, amigos, al Padre Pío, se debe olvidar uno de la publicidad de sus estigmas. Desde 1918 este hombre pagó las almas con su sangre. ¿Y saben cuánta sangre perdía al día? Una taza. Esto lo dice Cleonice Morcaldi, su hija predilecta. Él decía: tú eres mi niñita, tú eres mi emanación. Él tenía muchísimos hijos espirituales, pero sobre todo 12 buenas mujeres que eran señoras con hijos, esposos,
Pero una hija de una de esas señoras era Cleonice. Cleonice se acerca a Padre Pío y fíjense qué curioso. Cuando él toma los hábitos, ese mismo día nace Cleonice Morcaldi. Ella le regala una túnica que le llaman camice allá hasta los tobillos porque descubrió que Padre Pío en los tiempos de verano tan calientes allá dormía también con su hábito, pobremente con su hábito. Entonces imagínense alguien que pierde sangre, un hábito pegado a la piel. Bueno, ella le regala esta camisa larga para dormir y le regala calcetines también. Se da cuenta a los 2-3 días que le da esta camisa o camisón para dormir, que estaba manchada de sangre. Una mancha se unía a la otra mancha y a la otra mancha. Y los calcetines estaban llenos de sangre desde la punta del pie hasta el talón. Decía él, más un alma se eleva y más las pruebas se hacen interiores, ya no tanto exteriores. Padre Pío nació el 25 de mayo de 1887, fue bautizado el 26 de mayo de 1887, o sea, un día después de su nacimiento, y tiene este hombre los estigmas de Cristo por 50 años. Los recibe primero de manera invisible en 1910 en Pietrelcina. Y en 1903 toma los hábitos, que es cuando nace Cleonice Morcaldi, un alma predilecta de Padre Pío. Es ordenado el 10 de agosto de 1910 y en 1916 llega a San Giovanni Rotondo, un joven fraile. En 1924 le prohíben escribir. Imagínense, antes tú podías recibir una carta de Padre Pío. Podías recibir instrucción espiritual, dirección espiritual de San Pío de Pietrelcina de manera directa. Pero más un alma se eleva, más un alma es santa y más las pruebas se hacen interiores. Y a él le probaban su temperamento, le probaban su pequeñez y le probaban su humildad. Bueno, desde ese entonces ya no puede escribir, pero miren, les voy a decir también otra cosa. Los estigmas de sus manos eran tan dolorosos que él no podía ni siquiera sujetar la pluma y apoyarla en el papel. Él dice también esta frase: Dios no realiza milagros donde no hay fe. Así es, Dios está atento a que donde hay fe aparezcan signos y señales de su presencia. Pablo VI dice un día: miren cuántas multitudes congrega este fraile. ¿Era acaso un filósofo, amigos? ¿O un científico? ¿O un personaje famoso con riquezas o disposiciones? Nada de eso, por supuesto, dice Pablo VI. Simplemente celebraba con humildad la misa y confesaba de la mañana a la noche. Qué bello ver a un sacerdote, sabiendo que esta unción sacerdotal le concede liberar almas a través del perdón que Jesucristo imparte a través de su persona. ¿Cómo decirlo? Cristo, el Señor, lo había marcado con sus estigmas, dijo Pablo VI el 20 de febrero de 1971. Otra frase del Padre Pío: el alma es un campo de batalla donde Dios y Satanás no cesan de luchar. Y San Pablo lo reafirma, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una lucha que se libra cuerpo a cuerpo. Y esa lucha sucede no fuera de ti, sucede dentro de ti. Pero para eso, el Padre Pío decía así: mi gloria es depender y obedecer. Esa era la gloria de Padre Pío. Otra de sus frases: vence a todo y a todos con el amor. Así es que fue obediente y escribió hasta 1924. Una vez Cleonice, como una buena niña, como una buena jovencita, le preguntaba cosas muy íntimas a Padre Pío. Y a veces se escribían en unas tarjetitas, porque Padre Pío no le podía escribir una carta, pero a veces en las estampitas que él tenía en la sacristía, le escribía por un ladito. ¿Y con quién creen que se las mandaba a Cleonice? Era su correspondencia. Con un ciego que más adelante te diré cómo se llama, que vivía ahí en San Giovanni Rotondo. Le pregunta Cleonice al Padre Pío: ¿usted ha sufrido siempre, padre? Y él le contesta: he sufrido desde el seno de mi madre.
Cuando mi madre me ponía en la cuna, en la noche, y apagaba la lámpara de petróleo, él lloraba mucho, ya que muchos monstruos se le ponían alrededor y le infundían miedo. La buena madre encendía la luz y el bebé se calmaba. Pero le dice Cleonice, ¿pero cómo puede una persona recordarse de lo que le pasaba a los pocos meses de edad? No respondió y agregó. Ella, ¿era ya santo, padre, entonces? Y él, bajando la cabeza, me dijo, ¿y yo qué voy a andar sabiendo? ¿No? Y cambió de tema. ¿Qué tal esta vida? Este hombre ha inspirado la santidad de muchos que han seguido la secuela de Padre Pío. Está muy atento. Acuérdate que los santos te escogen a ti. Tú no escoges a los santos. Esta es Armada Blanca. Papá Dios, a ti me ofrezco, a ti me doy. Armada blanca, somos el ejército de María. Armada blanca, somos pequeños apóstoles de Dios. Armada blanca, somos el ejército de María. Armada blanca, somos pequeños apóstoles de Dios. Como pequeño apóstol de María, yo me entrego a ti. Estás mi Dios. escuchando la vida de Como Francesco pequeño hijo Forgioni, en tus brazos, Padre Pío de yo me doy a Pietrelcina, ti, Señor. conocido por todos. Como Y soldadito este niño, este joven, fue un joven muy especial. Desde muy pequeño fue probado. Padre Dios. Sintió él en carne propia la presencia del mal que lo asediaba, porque bien sabía que gran santo iba a ser este niño, que gran santo iba a ser este joven que le hizo sentir en su propio cuerpo la persecución. Pero Padre Pío le da un vuelco diferente, ofrece todo por las almas. Otra frase de él, la mentira es hija del demonio. Decía, la verdad. Digan siempre la verdad. Y es que, amigos, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Pues bien, él era muy amante de la espiritualidad de Fátima. Padre Pío tenía la imagen de la Virgen de Fátima en su sacristía. Antes de oficiar la misa, se encomendaba a la Virgen. Él hace más de 40 años una novena, ¿sí?, a la Madonna de Pompeya, y no saben qué le pedía, amigos. Le pedía ya irse al cielo, le pedía que le quitara la vida ya el Señor para conocerlo y para estar ahí con él. Pero la Virgen, que sabía que iba a hacer tanto bien a las almas, no le hacía caso. Pues bien, él tenía una palabra muy importante y tenía una explicación. Una vez que estaba cultivando la tierra, junto con otros frailes, les dijo, ¿ustedes saben cómo se llama el demonio? Y ellos dicen, pues Belcebú, pues Satanás, etc. ¿Sabes cómo le deberíamos de poner? Dice Padre Pío, yo. Seguramente en la puerta del infierno hay un gran cartel que dice yo, con todos sus derechos, con todas sus alevosías. Pues bien, él tiene varios hijos espirituales y entre ellos hay muchos sacerdotes santos y laicos santos. Él habla de la muerte, ellos hablan de la muerte del Isaac. Tú sabes que Abraham pidió durante tantos años un hijo que Dios le concede en la vejez, junto con Sara, su amadísima esposa, su esposa de la juventud. Isaac quiere decir sonrisa de Dios. Fíjate, la vida que Dios te otorga en tus hijos es una sonrisa de Dios. Precisamente eso. Pues bien, después Dios le pide que sacrifique a este hijo, que era un pedazo de su corazón, si no es que todo. ¿Cómo es posible que Dios le pidiera esto? Pues bien, Padre Pío dice, hay que sacrificar a nuestro Isaac, o sea, a nuestro hijo amado, a nuestro yo. Porque Dios, amigos, es el podador. Es el podador. Cuando tú
puedes ser más fuerte, puedes dar más fruto, puedes ser en santidad más grande. Nuestro Señor te poda. ¿Qué hace un jardinero? Viene y poda. Aún esas ramas que parece que van a estar muy bien. Pues el podador bien sabe que cortando tales y cuales ramas, ese árbol va a ser más frondoso, va a dar más fruto. Así es que Dios es el podador. Y a veces reclamamos sobre los cambios y los vuelcos que da nuestra vida, pero es precisamente Dios, el podador, quien está haciendo estos cortes por un bien mayor. Y no es cierto que el matrimonio, me estoy recordando, el matrimonio son como dos arbolitos que siembran juntos. Y estos arbolitos empiezan a echar sus ramas de un lado y de otro. Pero para crecer juntos, uno y otro tiene que sacrificar el lanzar una rama demasiado fuerte, demasiado grande, al lado de quien es su compañero. Uno sacrifica una rama, el otro sacrifica otro, y crecen los dos como un mismo follaje, unidos. Vence todo y a todos con el amor. Pues inclusive nuestro yo debe de quedar muerto, ¿sí? Debe de quedar muerto, y Dios nos da muchas oportunidades y muchas personas que nos pueden ayudar a que nuestro yo vaya siendo destruido y vaya empequeñeciéndose, ¿no? Para que el proyecto de Dios reine. Bueno, sana cuerpos. El Padre Pío le concede a nuestro Señor sanar a los cuerpos, pero para atraer a las almas. Hay almas que son tan duras que solamente con las mieles de un milagro las puede atraer nuestro Señor. Fíjense que Padre Pío tuvo un perseguidor muy grande porque tuvo perseguidores dentro y fuera de la iglesia. Bueno, dentro tuvo gente que no lo quería, pero sin embargo Dios hace florecer como siempre en la iglesia, Madre Nuestra, la verdad. Pero había un doctor que vivía muy cerca del monasterio de Padre Pío y decía que el Padre Pío era un verdadero charlatán. Esto lo vamos a seguir contando, pero yo te quiero recordar también esta frase: reza, espera y no te impacientes. Padre Pío era muy atacado, pero sabía que Dios le habría de dar el tiempo de reivindicarse. La intranquilidad no te favorece en absoluto, decía Padre Pío. Dios es misericordioso, escuchará tu plegaria. Otra de las frases de él era: la misericordia, hijo mío, sobrepasa tu malicia. Cuando ya Dios te haya perdonado un pecado, créelo, libérate. Y cuando te recuerdes de ese pecado que ya has confesado, di: gracias, Padre. Gracias por tu perdón. Porque, decía el Padre Pío también, en el tribunal de Dios no hay preferencias. Y si las hay, es al hijo pródigo. Pero el hijo pródigo se reconoce como tal. Así es que si nosotros tenemos y queremos cambiar nuestra vida, primero necesitamos reconocernos como un enfermo. A un profesor muy intelectual que fue también por curiosidad a conocerlo. ¿Cuántos artistas desfilaron por San Giovanni Rotondo para conocer a este Padre Pío que hacía que sanaran tantas personas y que se convirtieran tantos? Le dice Padre Pío a este profesor: en los libros se busca a Dios, pero en la oración se encuentra a Dios. El gozo de los peregrinos iniciaba en el confesionario, y realmente allí fue en el confesionario en que Padre Pío obtenía sus mayores trofeos para la gloria de Dios. Padre Pío parecía un prisionero del confesionario, sin poderse mover, con aquellas heridas en el costado, en las manos y en los pies. Imagínense perdiendo una taza de sangre al día. Este hombre estaba sangrando en el confesionario, pero decía que es un error pensar que las almas se pueden ganar para Dios sin pagar el precio. Pues bien, Alberto del Fante escribió sobre Padre Pío y es uno de sus verdaderos trofeos de conversión. ¿Por qué? Porque escribía criticando a Padre Pío en una publicación que se llama Italia Laica. Pues bien, decía que era un charlatán, que era un mistificador, que abusaba de la ignorancia de la gente, pero ¿qué creen? Un sobrino suyo pidió el favor estaba enfermo, y una persona que lo conocía le pidió a Padre Pío el favor de interceder ante el tribunal de Dios por la salud de este joven. Pues fíjate que se sanó increíblemente, y esto lo supo Alberto del Fante. Bueno, fue a conocerlo y se confesó con él para verlo de cerca. Pues bien,
Dice, ese hombre sabía mis pecados. Sí, Padre Pío podía leer dentro de las almas. Aún aquel que ya decía, no, ya acabé, Padre. ¿Cómo es posible que hayas acabado si tienes este pecado? ¿Verdad? Lo regañaba porque podía ver a las almas por dentro. Y aparte le dice a Alberto Delfante, ¿sabes una cosa? Tu esposa tendrá suficiente leche para tu bebé. Se sorprende Alberto Delfante. ¿Cómo es posible que Padre Pío supiera que su esposa tenía problemas para producir la suficiente leche para criar a sus bebés, ¿no? Entonces profesores, artistas, filósofos, intelectuales desfilaban por San Giovanni Rotondo queriendo ver a este famoso Padre Pío. Sus carismas no anulan la inteligencia de los que son intelectuales. No iban solo personas creyentes, sino aquellas, pues que no lo eran, simplemente que iban por curiosidad. Otra frase de Padre Pío: quien no medita es como quien no se mira nunca al espejo. Imagínate tú levantarte de la cama y salir ese día sin haberte ni siquiera visto cómo te levantaste, no todo despeinado, desaliñado. No le importa salir así, pues aún sin saberlo puede haberse ensuciado. Así es quien no medita, decía Padre Pío. Pues bien, esas luchas, muchas de las luchas para ganar las almas, las llevaba a cabo en el confesionario. El amor propio es hijo de la soberbia y más malicioso que su madre. ¿Te fijas esta frase de Padre Pío cómo tiene que ver con la muerte del yo? Para que Dios reine, para que tú seas territorio de Cristo. Bien, era muy exigente en cuanto a los pecados contra la naturaleza, ¿sí? En cuanto a los pecados en contra de la vida. ¿Y sabes lo que hace? Multiplica sus favores, sobre todo con las mujeres embarazadas y con los niños. Amaba Padre Pío a los niños y los niños le correspondían. ¿Cuántas veces hizo anticipar el día de la primera comunión a los niños? Porque decía, necesitamos que Jesús entre en los corazoncitos de ellos antes de que entre el pecado. Pues bien, también dice, los niños dotados de una sensibilidad exquisita, los niños sienten lo que seguido escapa a los mayores. La atracción de Dios en un corazón abierto totalmente. El perfume, a veces sensible, de la santidad se puede respirar en los niños. Un día una niña dijo, ¿qué cosa huele tan rico? Y una niñita, exactamente, de 6 años también, le dijo, pues parece que el Padre Pío vive en el mundo de las flores. Este es Francesco Forgione, Padre Pío de Pietrelcina. Somos el ejército de María, Armada Blanca, Armada Blanca. Somos pequeños apóstoles de Dios, Armada Blanca, Armada Blanca. Somos el ejército de María, Armada Blanca, Armada Blanca. Somos pequeños apóstoles de Dios. Como pequeño apóstol de Padre Pío, inspirador de santidades. Otra niñita de 6 años, hace su primera comunión delante de Padre Pío. Gemma Di Giorgio nació ciega y sin pupilas. Escuchen esto. Recuperó la vista y no las pupilas después de haber recibido la primera comunión de manos de Padre Pío el 18 de junio de 1947. Fue de veras un reto para la ciencia, porque, fíjate, un oculista de Perugia, el profesor Carranza, la checó 4 meses después del milagro y constató que ella médicamente no podía ver. No me involucren a mí, buenas personas, dice Padre Pío, esa es culpa de la Virgen.
Eso lo hizo la Virgen. Y ahorita me estoy recordando de algo maravilloso. Todos los videntes que han visto a María, y yo estoy segura que Padre Pío vio a María, ¿sí?, decían, es tan bella esta mujer que desearía morir para volverla a ver. Padre Pío tenía unos tratos muy cercanos con María. Ya les dije que por 45 años hace la novena de la Virgen de Pompeya para morir e ir al cielo. Ese era su objetivo, que lo liberara de la cárcel del cuerpo, pero su madre de Pompeya, la buena Santísima Virgen, por amor a nosotros no lo escuchaba. Estoy segura, dice Cleonice Morcaldi, que la Virgen cantó el Aleluya cuando su hijo Padre Pío entró en el cielo. ¿Verdad? Esto lo escuchó al oído 3 veces Cleonice, porque ella era una mujer muy especial. Si ella era la emanación de Padre Pío, tú imagínate cómo era Cleonice. Pues bien, Padre Pío, sanando los cuerpos enfermos, tiene en la mira a las almas. Un profeta siciliano que vivió mucho antes de Padre Pío escribió un día profetizando y no sabía a quién se refería. La cama del frailecillo será una carnicería y llevará a Dios 1/3 de la humanidad. Y sabes, cuando le dijeron a Padre Pío, oiga Padre Pío, ¿y se refería a usted? Este profeta siciliano dice, pero ¿cómo 1/3 de la humanidad? Quiero llevar más almas. Sus llagas significaban un fiat total, un hágase. No hace milagros a voluntad, ¿no?, sino que se abandona a la voluntad de Dios, como un taumaturgo. Lloraba mucho Padre Pío y lloraba sobre todo por los pecadores, porque decía, la sangre derramada en vano de Cristo y tantas almas que no la reciben, no la toman para cambiar. ¿Y por qué? Porque vigilaba este hombre como un buen pastor durante la noche. Una vez le preguntaron a Padre Pío, ¿cuánto duerme usted, Padre Pío? Porque sabemos que se la pasa rezando el rosario en la noche, sentado en una silla. ¿Por qué? Porque estuvo muy, muy enfermo, siempre, toda su vida estuvo enfermo. Antes de entrar al convento, entra a hacer el servicio militar, ¿sí? Y lo tienen que regresar porque era enfermizo, muy enfermizo. El Padre Pío les contesta, lo que ustedes duermen en un año, yo lo duermo en una noche. El Padre Pío vigilaba sobre las almas que le habían encargado y no se olvidaba ni siquiera de una sola. Otra frase dice, ¿saben que un hombre sin Dios es un mutilado? Así es. Ciertas almas están hechas de tal forma que necesitan un milagro del cuerpo para, remorcarlas a Dios. Su enemigo, ya te voy a contar sobre el doctor Francesco Ricciardi, ateo militante. Pues ahí, cerca del monasterio de los capuchinos, vivía este perseguidor tremendo de Padre Pío, el que decía que era un charlatán y demás. Bueno, este doctor enfermó de cáncer y sus amigos médicos le habían dicho, prepárate porque esto ya no es reversible. Pues bien, le dijeron ya estaba en las últimas y le invitan a confesarse, dijo. Fue el párroco de ahí, de San Giovanni Rotondo, y él dice, no, claro que no, le avienta una pantufla en la cara y dice, yo solamente podría confesarme con Padre Pío. Van y le cuentan esto a Padre Pío, que lo conocía muy bien porque fue su perseguidor, e inmediatamente todo cojito, porque es muy difícil caminar con 2 heridas de los estigmas en los pies, va por los santos óleos y demás, y llega a la casa del doctor Francesco Ricciardi. Pero fíjate, el doctor Francesco Ricciardi tenía una cosa muy buena. Curaba gratuitamente a los pobres, y yo creo que esto le movió, no el corazón, entre comillas, a Dios, ¿verdad? Y le dio esta oportunidad. Llega Padre Pío sin decir una palabra, le abre los brazos, le sonríe, y lo primero que dice el doctor Francesco Ricciardi, Padre Pío, perdóneme. Pues bien, lo perdona, lo abraza, lo confiesa, y cómo es grande Dios nuestro Señor. El doctor Francesco Ricciardi al poco tiempo estaba completamente sano y fue uno de los más fuertes promotores de la vida de Padre Pío. En 3 días sanó de cáncer. Pero sanaba a todos, Padre Pío.
Pues cuando su madre estaba muy grave, le dijeron, Padre Pío, a tantos ha sanado, ¿por qué no sanar también a la mamá? Y dice que se haga la voluntad de Dios. Y a Cleonice se enfermó también, tuvo unas operaciones muy dolorosas. Le dice, Padre, pero ¿no podría sanarme a mí también? Y el Padre Pío le dice, ¿y no te ofreciste? ¿No ofreciste tu vida? Entonces se queda calladita Cleonice. Bueno, los milagros eran para otros, pero para él era la cruz. Y es que la cruz, él había descubierto el valor de la cruz. La cruz rescataba almas para el cielo. Y sus admiradores, que lo amaban tanto, ni siquiera ellos nunca pudieron comprenderlo suficientemente. ¿Por qué? Porque los santos captan rayos, los místicos, que nosotros no captamos. Ellos los aprovechan, nosotros ni cuenta nos damos. Pues bien, desde que el Santo Oficio prohibió toda comunicación con el mundo exterior, fue solo su Dios, su confidente. Fíjate que el del 1930 al 1933 no pudo oficiar en público, no pudo confesar, no podía ser visto en el templo de los capuchinos. Inclusive le obligaban a estar en el coro, en la parte de atrás, pero sin acercarse a la baranda, sin que sus hijos espirituales y la gente lo viera desde abajo, solamente se le escuchaba llorar. Él ponía su pañuelo en el piso y lloraba porque extrañaba a sus hijos espirituales y lo llenaba de lágrimas. Pues bien, decía como siempre, mi gloria es depender y obedecer. Cleonice Morcaldi durante estos 3 años sabía que Padre Pío en la noche subía al coro y rezaba las oraciones. Ella le manda decir en una de estas estampitas, con el muchacho ciego, le manda decir, Padre, ¿lo puedo acompañar desde mi casa? Mire, me voy a subir a la azotea y voy a prender una lucecita y usted va a saber que yo lo estoy acompañando. Bueno, hasta su oración nocturna y diurna ya no le pertenecía más a San Pío. Su vida ya no le pertenece más. Sabía que todo lo había entregado a Dios y dejaba que Él obrara. Él era otro Cristo. Pues sí, estas gracias que el Padre Pío obtiene para las almas le cuestan caras. Su aventura se encadena con los hechos que desde hace 2000 años tejen la vida de los santos. Todas ellas, amigos, comienzan desde cero hacia sus imposibles hazañas. Todos los santos parece que van a emprender una hazaña imposible. Imposibles para los hombres, pero posibles para Dios. Yo creo que hasta los mismos santos se sorprenden de lo que Dios hace en ellos, de las nuevas personas en las que se convierten. María Winowska escribe un libro maravilloso, esta polaca, diplomada en Filosofía y Lenguas Orientales, llamado El verdadero rostro de Padre Pío. Y ella comenta, desde la tumba en San Giovanni Rotondo, parte un llamado para todos: honor, respeto y amor por los enfermos, sobre todo por los enfermos pobres. Y es que el Padre Pío, una de sus obras más grandes es la Casa Sollievo de la Sofferenza, la casa de estos enfermos que él construye ahí en San Giovanni Rotondo, y donde muchos dicen ser testigos de que él se siente fuertemente todavía hoy su presencia entre los enfermos. Presa de los pecadores es Padre Pío. Vínculos más potentes que las cadenas visibles lo clavan a ese lugar sin piedad, a esa cama donde él estuvo, porque ya al último, el Padre Pío lo tenían que llevar en una silla de ruedas. Pero te quiero decir, tuvo una persecución religiosa, tuvo una persecución de parte de dentro de la misma iglesia. Algunos lo amaban, otros no creían en que esto fuera verdad. Entonces tuvo sus perseguidores desde 1923 hasta 1933, en que por una procesión y una presión tremenda pública se le permite nuevamente oficiar la misa a Padre Pío, como solamente él lo podía hacer. Decían sacerdotes jóvenes cuando iban ahí, después de que uno vive una misa oficiada por Padre Pío, ya no puede ser igual la siguiente misa que tú escuchas, que tú vives. Así es la vida de Francesco Forgione, Padre Pío de Pietrelcina.
Como pequeño apóstol de María, yo me entrego a ti, mi Dios. Como un pequeño hijo en tus brazos, yo me doy a ti, Señor. Como soldadito de María, con el rosario mi oración. Yo te amo, Padre Dios. Porque ante ti Hermosísima e inspiradora la vida de Padre Pío de Pietrelcina. Hubo una persona que se fue a vivir directamente a este pequeño pueblecito que giraba toda su vida del pueblo alrededor de este monasterio de los capuchinos, la señorita Mary Pyle. Ella muere el 25 de abril de 1968 a los 80 años. Le llamaban María la Americana. Era protestante y descubre la religión católica en Europa en 1918. Ella es preparada por los jesuitas en Barcelona, pero deseaba de corazón Mary Pyle un óptimo director espiritual. El 4 de octubre de 1923, fíjate, el año que empieza la persecución de Padre Pío, le pregunta y lo conoce en San Giovanni Rotondo y le dice: Padre Pío, ¿me debo yo de convertir en católica? Y por supuesto que Padre Pío le debe de haber dicho que sí. Bueno, Mary Pyle era hija de un industrial estadounidense. Construyó un seminario a ella y al lado una iglesia en San Giovanni Rotondo. Practicó también Mary Pyle, hija espiritual de San Pío, ideales de pobreza franciscanos. Los capuchinos la consideraban su mamá, la mamá. Se fue 5 meses antes que Padre Pío al cielo y sus restos, bueno, ella era tan querida que están ahora en San Giovanni Rotondo, en la capilla de los capuchinos. Fíjate que María Winowska, esta polaca, que escribió varios libros en francés, cuando va a conocer a Padre Pío, recomendada por otro sacerdote y demás, pues ella le dijeron: busca a Mary la Americana. Y fue Mary Pyle quien la alberga en su casa y albergaba a otros extranjeros y los llevaba a la misa, les decía cómo funcionaba y tenían que esperar hasta 4 días para tener el turno para las confesiones. Pero esas confesiones transformaron la vida de muchos, inspiraron a la santidad a muchos. Qué bonita la frase de Padre Pío: dudar es el peor insulto que podemos hacer a la divinidad. La oración debe de ser insistente, pues la insistencia denota la fe. Seamos inmensamente gratos a la Virgen, pues ella nos dio a Jesús. Mira, Pieruccio el ciego, el Padre Pío, estaba dedicado totalmente a los asuntos del Padre y está allí para repetir cada vez de forma nueva el papel del Hijo, el drama en el Calvario, ni más ni menos. Él, Padre Pío, se movía en un mundo impenetrable para nosotros. Y esta es precisamente la tarea de los místicos. Pieruccio, que estaba constantemente en el templo, era muy allegado a Padre Pío. Y un día dice: hijo, tú ves muchísimo más de los que ven todas las cosas. Este muchachito Pieruccio era muy especial, era aquel que llevaba la correspondencia en sus manos entre Cleonice Morcaldi y el Padre Pío. Y era imposible asistir a esa misa como simples espectadores, ¿verdad? Decía María Winowska en San Giovanni Rotondo: he descubierto en el santo sacrificio abismos de luz y abismos de amor. Sus misas duraban más de 1h30 y la Santa Sede le mandó que le contaran el tiempo y le llamaran la atención cuando se estaba deteniendo demasiado. Toda su vida, hermanos cristianos, gravitaba alrededor de esta hora. Toda su vida, todo su día, ahí, en el monasterio, giraba alrededor de esta hora, en la cual él prestaba a Cristo, renovando el sacrificio de la cruz, su boca, sus ojos y sus manos. Él también apreciaba y encontró el valor del sufrimiento. Decía también que el mayor acto de fe
sale de nosotros en la tiniebla, en la inmolación y en el esfuerzo supremo e inflexible por el bien, y te regresa hacia el bien. Te refulge el alma como relámpago y te regresa al corazón de Dios. Tú encuentras el valor del sufrimiento y te mejoras, no en la bonanza, te mejoras en la tiniebla, en la inmolación y en el esfuerzo. Sus cartas son un maravilloso equilibrio de naturaleza y gracia. Otra de las frases que me encanta de Padre Pío y que te puede servir es esta: a los pequeños se les da leche, a los jóvenes pan duro y a los viejos latigazos. Esto lo habla en el plan espiritual. A los pequeños, aquellos que apenas se han convertido, les da muchos dulces nuestro Señor, les da muchas emociones, les da muchas señales. Conforme uno va creciendo en la fe y disminuyendo tu yo, las pruebas son más duras, se hacen interiores. El Padre Pío fue especialista en peces grandes, ¿sí? En aquellos muy alejados de Dios, muy alejados, en los convertidos, en las almas salvadas del abismo, y cuando se interesaba en un alma, no la deja volver a caer nunca más. Por eso oraba tanto, oraba como un pastor que cuidaba en la noche a sus ovejas. Esta frase ha inspirado a muchos en el valor del sacrificio y en la santidad. Dice Padre Pío: quiero vivir muriendo, para que de la muerte nazca la vida que no muere, y la muerte ayude a la vida a resucitar a los muertos. Tal vez te la dije muy rápido. Quiero vivir muriendo, o sea, en sacrificio, para que de la muerte, de esta muerte de mi yo, nazca la vida que no muere, nazca la santidad y la gracia. Y la muerte, esta muerte de mi yo, ayude a la vida, o sea, a Dios mismo, a Cristo, a resucitar a los muertos, a los que están muertos en el espíritu. Bueno, el 20 de septiembre de 1915, cuando recibió los estigmas de manera invisible, el dolor era tan profundo que el párroco, al enterarse, creyó prudente dispensarlo de la misa. Pero ¿tú crees que Padre Pío iba a dejar de oficiar misa cada día si toda su vida giraba en esa hora y media en que él celebraba? Pues no. Se retiró a una capillita vieja dedicada, fíjate qué curioso, a San Pío Mártir. Se entretenía demasiado en la misa, entonces se le daba la señal por obediencia de ir más adelante. Pero fíjate que él ya después se escondía, después de que acababa la misa, se escondía detrás del altar y se quedaba horas y horas en meditación profunda. Una vez el sacristán se espantó porque se lo encontró acostado en éxtasis. Sí, pensó que estaba muerto. ¿Qué hicieron ellos? Pues para que el sacristán no siguiera con estos sustos, le dieron las llaves del templo. Sus cartas, vamos a hablar de sus cartas. Si tú vieras en San Giovanni Rotondo, en ese monasterio de los capuchinos, la cantidad de cartas que recibió Padre Pío, llenan muros completos, apiladas, apretaditas. Le escribió tanta gente de todas partes del mundo. El padre encargado le pedía sus cartas antes de leerlas, aquellas que le enviaba su director espiritual. Esto era una prueba de humildad para el Padre Pío, ¿sabes? Porque no está bien que nadie lea aquello que te escribe tu director espiritual o que te pide o te dice tu director espiritual. Pues fíjate que un día que abre este padre curioso la carta del director espiritual a Padre Pío, se encuentra que adentro en la hoja no había nada escrito. Y se apresura a llamarle al director espiritual de Padre Pío y le dice: Padre Agustín, se me hace que usted se equivocó, y le mandó una hoja sin escribir al Padre Pío. Y fíjate que se la dan al Padre Pío esa hoja en blanco y él sabe leer lo que allí había. Era una alma tan santa que los enemigos de Dios se encargaban a veces de borrarle las cartas o de mancharle las cartas. Otras de las cartas llegaron con una mancha tremenda negra encima, pero si tú las lavabas, se podía también leer las letras que había habido escritas, ¿no? Bueno, como buen franciscano quería pasar desapercibido, y detrás de la huerta de sus padres, cuando él estuvo enfermo y de repente lo mandaban a su casa paterna y materna, se construyó una ermita con telas para dedicarse a Dios en el tiempo calmado de la canícula. ¿Qué es eso de la canícula? Es el tiempo de verano en el cual se pierden las plumas los pájaros y se pierde el pelaje de los animales. Yo creo que Padre Pío quería librarse de ese yo del que nos tenemos que librar todos para que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros.
el podador. Pues sí, tú sabes este concepto que ya te he explicado. Le pregunta Cleonice a Padre Pío, ¿de qué defecto debo de librarme? De ti misma, de ti misma. ¿De quién te debes de librar? De ti mismo. ¿Cuál es el sacrificio que más le agrada a Dios? Tu voluntad. Tu voluntad, tu temperamento, tu berrinche. ¿Sí? Padre Pío nos acercó a Jesús con su santidad, pero nos subyugó con la destrucción de su humanidad inmolada. Con ese ejemplo lo subyugó. Esto decían sus hijos espirituales que vivían en San Giovanni Rotondo. Cuando la semilla se deshace, entonces viene la nueva plantita. Fíjate cómo Padre Pío y su espiritualidad hablan de esta muerte interior, de la muerte del yo, de esa semilla que se pudre, que se deshace para venir la nueva plantita. A Cleonice dice, a medida que tú te vacíes de ti misma, o sea, del amor del cuerpo y de tu propia voluntad, y que te vayas enraizando en la santa humildad, te vas a hacer más santa. Los íntimos de Padre Pío, antes o después, encuentran la cruz. Oye, no te desanimes, no te desanimes, sigue siendo muy íntima de Padre Pío, muy amiga de Padre Pío. Esta es la verdadera comunión de los santos. Es una petición a la cual responde la Pascua, decían ellos. Los íntimos de Padre Pío antes o después encuentran la cruz, y es una petición a la cual responde la Pascua. Después de esto vas a ver la Pascua. Este vacío interior es muy importante, ¿verdad? Entonces, creer que se pueda ganar a las almas a Cristo, dice Padre Pío, sin pagar personalmente, es uno de los más grandes errores de nuestro tiempo y la causa secreta. Escucha bien. De tantas faltas de éxito de las obras de apostolado que son organizadas, que son actualizadas y que son conocidas. ¿Sí? Si nosotros, madres de familia, padres de familia, pensamos que podemos ganar las almas de nuestros hijos para Cristo sin pagar el precio, estamos equivocados. Totalmente equivocados. Así es que vamos imitando esta santidad de Padre Pío. Vamos haciendo que cada vez nuestro yo quede inmolado. Vamos sacrificando a nuestro Isaac. Vamos haciendo que esa semilla, ¿sí?, se marchite, muera y nazca la nueva plantita de la santidad, para que la voluntad de Dios Padre se cumpla en nosotros, así como se cumplió en Francesco Forgione, en Padre Pío de Pietrelcina.